Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos por esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para estudiar su palabra. Vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a continuar entonces con el tema que comenzamos hace 8 días. Y en síntesis, el tema que nos corresponde, pues, vamos a decir, en el temario que estamos hablando sobre el liderazgo, es el carácter del líder como tal. Y algo que hacíamos énfasis era de que este tema como tal, el carácter, es el corazón del tema del liderazgo. Podemos tener todo lo demás, pero si comíamos en esta área, en este temario de virtudes de carácter, estamos mal enfocados. Entonces, de ahí que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito y coloca allí entonces los requisitos para los obispos, los requisitos para quienes desean ser pastores, predicadores. Están los requisitos para los diáconos, están los requisitos para los ancianos, que son los líderes locales de las iglesias que ayudan, en fin. Y casi que todos son muy parecidos, todos se desprenden de ese listado de los requisitos para los obispos. Entonces estamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y en el capítulo 1 de Tito también está el pasaje paralelo donde Pablo desarrolla este tema. Entonces, para hacer un recorderis de lo que hablamos hace 8 días, permítanme, hermanos, aunque ahí está listado, pero de acuerdo aquí al bosquejo que tengo, los requisitos para quienes desean ser predicadores, líderes de las iglesias: en primer lugar, tiene que ser irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer, su parte moral, su conducta moral es indispensable. Tercero, tiene que ser una persona sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no soberbio y no iracundo. Ahí quedamos. No se trata de ahondar en cada uno, porque ya lo desarrollamos hace 8 días. Entonces, nos quedan todavía 10 virtudes más para tratar en el tiempo que tenemos en esta noche. Alabado sea el Señor. Estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos en no iracundo. De eso ya hablamos. ¿Qué más sigue ahí en el listado? En el verso 3, dice que no dado al vino, no iracundo, que está en Tito 1:7, y luego dice no pendenciero. No pendenciero, capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero. ¿Qué es una persona pendenciera? Peleadora. En la versión popular dice que no sea amigo de peleas. En la nueva internacional, la versión nueva internacional, dice que no sea violento. Bendito sea el Señor. Pero para resumir y así sintetizar la idea, una persona pendenciera es aquella que le gustan las peleas. Y si usted ha notado, para que haya una pelea se necesita mínimo 2. Entonces, ¿qué hace aquel que tiene madurez cristiana? Que, vamos a decir, que sabe cuál es su lugar de liderazgo en la iglesia, la responsabilidad que tiene frente a los demás, es evitar cualquier roce, cualquier situación que se desencadene en una pelea. Lo más sabio, lo más prudente es guardar silencio. ¿Sí? Pues le digo, para que haya una pelea, una discusión, se necesitan 2. Si uno es el que comienza a pelear y a discutir y a manotear, pero el otro no le responde, pues se va a cansar de hacerlo. Sencillo. ¿Sí? Entonces, lo más sabio es evitar al máximo.
evitar cualquier tipo de pelea, de discusión. Lógicamente eso habla mal del Evangelio cuando se encuentran líderes que les gusta discutir por todo y buscan peleas donde no las hay y buscan bochinche donde no los hay. Entonces todas esas cosas, hermano, que desdibujan el buen testimonio del Evangelio hay que evitarlo al máximo, porque déjeme recordarle que usted y yo somos como esa carta de presentación. Es decir, al miembro de iglesia común y corriente se le toleran muchas cosas y la gente le perdona muchas cosas, pero al pastor, al líder, al predicador, olvídese, hermano, nosotros no nos perdonan nada. ¿Ve? Al que predica no nos perdona nada. Entonces por eso tenemos que esforzarnos al máximo con la ayuda del Señor de evitar todas estas cuestiones que ponen en entredicho el testimonio del Evangelio. Esto es agua. Muy bien. ¿Esto es agua? ¿Sí? Amarilla. Gloria al Señor. Bien, entonces lo primero es eso, ahí sigue el listado. ¿Qué es lo que más sigue ahí? ¿Qué más dice? ¿Nos bendecieron? Ajá. Bueno, eso está aquí más adelantito en mi bosquejo. Pero permítame, bueno, desarrollémoslo. No codicioso de ganancias deshonestas. Y este es un tema bastante neurálgico en los días de hoy. De entrada tenemos que decir que desafortunadamente el Evangelio hoy se ha comercializado. Hoy el Evangelio, el predicar, el buscar de pronto una posición de liderazgo, en la mayoría de los casos se hace en función del dinero. Y lógicamente esto recae su mayor responsabilidad sobre quienes son líderes de líderes, sobre quienes son pastores, sobre quienes son, bueno, qué sé yo, que tienen algún estatus alto dentro del liderazgo de una comunidad cristiana. Pues recae la mayor responsabilidad de eso, porque lo han hecho ver y lo siguen haciendo ver que el evangelio es un comercio, y es como si a los predicadores de hoy lo único que les interesara es el dinero que la gente puede traer, más allá de realmente de las personas como tal. Más allá de predicar el evangelio sencillo, humilde, como es el evangelio. Entonces, como que hacen ver que lo único que les interesa es eso, la parte económica, el lucro y el provecho económico que pueden sacar de predicar, de enseñar, de hacer esta labor eclesiástica. Y ahí es donde está el problema. Por eso Pablo, dentro de los requisitos, es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, que era el pastor local, y lógicamente lo dice a todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con el reclutamiento de nuevos líderes y de pastores potenciales para predicar el evangelio. Pablo les insta a que los pasen por ese filtro, a que puedan de alguna manera descubrir si en ellos existe el deseo del dinero o qué es lo que los mueve realmente a predicar. Y claro, con esto tampoco queremos decir que el dinero no se necesite, porque el dinero es indispensable para hacer la obra del Señor. Todo esto demanda de dinero. Cuando hay un arriendo hay que pagar arriendo, la luz hay que pagarla, el agua, etc. Todo eso demanda de dinero, pero de ahí a pasarlo a ese tono desmedido como lo han hecho muchos, pues ahí es donde raya con el verdadero criterio de predicar y de enseñar el evangelio del Señor. Entonces Pablo exhorta que uno de esos requisitos es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. La versión popular dice desinteresado en cuanto al dinero. La nueva versión internacional dice que no sea amigo del dinero. Otra versión dice no avaricioso, es decir, que no sea avaro. Y una persona avara es una persona
que ama tener más de lo que tiene. Escuche lo que estoy diciendo, que ama. No es malo desear más de lo que tenemos, no es malo. Pero una cosa es desearlo, otra cosa es amarlo. Porque cuando yo amo algo material, a veces no me importa si tengo que pagar por encima del que sea, total, porque se convierte en un fin. Conseguir eso que yo amo. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando la gente ama el dinero, no le importa a veces vender sus principios. Y aquí, hermano, tenemos que decir algo muy, muy real, y es que a veces tuercen la doctrina, la ponen demasiado suave como para pensar, bueno, si yo predico contra los adúlteros, entonces el que esté en adulterio no va a llegar a la iglesia, entonces me abstengo de predicar del adulterio. Me abstengo de predicar de los fornicarios, me abstengo de predicar de aquello, de lo otro, porque yo quiero que toda esa gente venga a la iglesia, pero no porque pensando en que el Señor los cambie y los transforme, sino porque cada cabeza cuenta. ¿Me hago entender, hermano? Cada cabeza cuenta en este mega negocio en el que han convertido en evangelio. Entonces, la tristeza, y yo le digo, es vergonzoso ver aún por las redes sociales así, y no les corre ni brisa a estos pastores pedir dinero y exigirle a la gente un montón de cosas. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿qué es lo que la Biblia realmente en cuanto al dinero se refiere nos enseña? La Biblia habla de diezmos y ofrenda, eso es todo. Y hay que saberlo enseñar también. Pero usted ve iglesia pidiendo pacto, pidiendo siembra, pidiendo una cosa, pidiendo la otra, y aquí y allá y lo otro, y que pacte la palabra, y usted ve a la gente corriendo al altar, botando dinero porque le gustó lo que dijo el predicador, en fin, etc. Una cantidad de manías, de mañas, que lo que hacen es daño, valga la redundancia. Lo que hacen es confundir a la gente. Y se pierde el verdadero sentido de predicar la palabra. A mí lo que me interesa como buen predicador, y nos debe interesar a todos aquellos que somos buenos en el buen sentido de la palabra, buenos predicadores, es que la gente reciba el evangelio del Señor. Que la gente sea transformada cuando escucha la palabra. Y sí, hermano, hay ocasiones donde uno, el pastor, pues tiene que ponerse los guantes y dar duro, ¿cierto? Y golpear a la gente en el buen sentido de la palabra, herirlos con la espada de la palabra, pero con respeto. Y esa era la sana intención de predicar la palabra, no hay otra intención en ello. Pero vuelvo y digo, en la gran mayoría de los casos el dinero está por delante. Y aunque el tema que se esté tratando como enseñanza, como predicación, no tenga nada que ver con el dinero, si usted es buen observador, se dará cuenta que quienes tienen inclinado el corazón al dinero siempre van a terminar el mensaje hablando de dinero. Que Dios nos ayude, hermanos, y que ya el daño está hecho, pero los que de alguna manera somos de esa vertiente, que no estamos inclinados al dinero, que hay otras intenciones sanas, a la hora de predicar, pues nos toca seguirnos manteniendo de esa forma. Me hago entender, hermano, por eso hay mucha gente que hoy no quiere creer en el Evangelio, porque lo ven de esa manera, lo ven como una estafa, lo ven como un engaño, como que lo único que le interesa es el dinero y el dinero y el dinero. Y tristemente esa es la realidad. Podríamos hablar muchísimo al respecto, pero creo que esta la idea ya está clara. ¿Qué más sigue allí, hermano, en el versículo 3? Sino amable. Amable. ¿Qué es ser una persona amable? Permítame, aquí la versión popular dice bondadoso, de ser bueno. Hay una versión, bueno, dice aquí una definición: debe ser manso con mucho afecto, siendo buenos y con mansedumbre.
Debemos corregir a los que no andan bien con amabilidad, con bondad, con mansedumbre. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer un poco práctico esto. ¿Qué es ser uno amado? Es ser cordial. No habla de ser bondadoso en el sentido de ser desprendido de su cosa y de dar a quien necesita, aunque eso hace parte. Pero realmente lo que Pablo está hablando aquí es de que tiene que ser una persona, vamos a decir, con buenos modales. Yo siempre hago énfasis en que a muchos predicadores les falta urbanidad. ¿A cuánto les enseñaron aquí la urbanidad de Carreño? Ese libro ya los muchachos de ellos no lo conocen. No saben ni de qué, ni cómo se come eso. Porque la civilización y la generación en la que vivimos, a eso no le interesa. O sea, digamos que los sistemas de gobierno hoy lo que le interesa es crear un caos siempre. Y es una sociedad de antivalores. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, cuando hablamos de amabilidad, hablamos de cortesía, hablamos de urbanidad, hablamos de respeto, de tratar a la gente con buenos modales. ¿Se ha encontrado usted con algún predicador que a veces se vuelve irrespetuoso cuando habla, cuando predica? Hasta vulgares y groseros desde el altar y ofenden a la gente con toda la intención del caso. Ahora, vivimos en una sociedad letrada, una sociedad, una generación que no traga entero. Pero a su vez, vamos a decir, es una generación que de carácter es muy frágil, por eso se conoce como la generación de cristal. Es una generación que se ofende por cualquier cosa, que no aguanta los golpes de la vida. Usted ve al muchachito que la novia lo deja y entonces ya se quiere morir, se quiere suicidar, se quiere envenenar, se quiere cortar las venas, porque son frágiles de carácter. Y la iglesia está compuesta de ese tipo de personas también. Pero eso no nos da derecho a nosotros como predicadores de maltratar a la gente. ¿Sí? De maltratar a la gente. Yo puedo decir la verdad con toda la cortesía del caso y les estoy dando duro. ¿Sí? Los estoy golpeando, los estoy hiriendo con el espíritu de la palabra. Pero si lo hago cortésmente, la gente va a recibir esa palabra y ni va a sentir que lo estoy ofendiendo, sino que se va a sentir edificado. Oiga, el pastor tiene razón, esta palabra es conmigo, me lo está diciendo a mí. Pero hay de predicadores a predicadores, pero hay algunos de verdad que son muy truanes a la hora de hablar y no les importa, hermano, a veces ofender a la gente y usar un montón de adjetivos ofensivos, sarcásticos, que lo que hacen es ofender a la gente. En vez de la gente salir edificados y contentos, salen ofendidos y sin ganas de regresar. Entonces, si de algo nos tenemos que cuidar más en el día de hoy, porque vuelvo y digo, yo vengo todavía de una generación de predicadores donde nos daban palo, hermano, todo el que usted se imagina, y nos lo aguantaban. Pero si hoy nos dieran palo, o ese palo que nos dieron hace 30 años atrás, se lo dieran a la generación de hoy, seguro las iglesias estarían vacías, porque no aguantan el voltaje. Entonces también nos toca ponernos en un contexto, y vuelvo y digo, hermano, predicar es un arte que tenemos que irlo aprendiendo todos los días, y no hay una cosa más agradable que uno sentarse a escuchar a alguien que sabe hablar, que si me va a decir la verdad me la dice, pero con cortesía, con respeto, pero con carácter. Entonces yo me siento, pero a la vez lo acepto porque me lo está diciendo de la manera correcta. Entonces, cuando Pablo está diciendo que sea amable, es eso: la cortesía que debemos tener para con los demás, el saludo, el buenos días, el ser saludable, el pedir el favor, el hecho de que yo sea
el pastor no quiere decir que yo soy el papá de los hermanos y los puedo mandar a como yo se me antoja hacerlo. No, eso no es eso. Aquí el pastor no es ningún rey y los hermanos son súbditos del rey, no, de ninguna manera. Entonces ahí tiene que verse la amabilidad. ¿Está claro eso, hermanos? Bueno, gloria a Dios. ¿Qué más sigue ahí en el listado? Apacible. ¿Qué es ser no apacible? La versión popular, pacífico, es lo opuesto de ser soberbio, iracundo y pendenciero. ¿Sí? Mire que lo que antecede es que no sea ni soberbio, ¿cierto? Ni iracundo, ni peleador. Entonces lo opuesto a eso se llama apacible. Ser pacífico, apagar incendios. En vez de crear una pelea, apaciguarla. Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, tenemos que aprender a bajar la cabeza para evitar alguna situación embarazosa. Y a eso se le llama ser apacible. Hay un proverbio muy conocido que dice que la palabra áspera hace subir el enojo, mas la palabra blanda quita la ira. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando alguien le alza la voz a usted y no grita, y usted le responde de manera cortés y con mansedumbre, inmediatamente la contraparte queda desarmada. ¿Sí? Y es un proverbio muy sabio, y tiene que ver con la parte de ser apacible. Gloria al Señor. Pacífico, que nos guste vivir en armonía, que nos guste vivir en paz, en tranquilidad. Que podrá usted imaginar un pastor peleando con los hermanos, o viceversa, los hermanos peleando con el pastor a toda hora, en conflictos aquí, conflictos allá, en peleas innecesarias. ¿Qué congregación se sostiene de esa manera? Apacible. ¿Qué más sigue diciendo? A ver, no avaro, creo que eso tiene que ver con las ganancias deshonestas. Sí, es prácticamente, tiene que ver con lo que ya hablábamos de no ser codicioso, de ganancias deshonestas. Tiene que ver con lo mismo. El verso 4 dice que gobierne bien su casa. Mire la exigencia que hace. No solamente todo lo que ya hemos hablado, que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea esto, que no sea aquello, sino que dice que tiene que ser un ejemplo en su casa. Que gobierne bien su casa, y para poder ese líder gobernar bien en la casa, primero tiene que ser ejemplo en la casa. Aquí no se trata de que yo soy la cabeza de la casa, yo soy el papá y aquí se hace lo que yo quiero y punto. No, es que las cosas, si es con el pretexto de enseñar, pues yo debo ser el ejemplo. Entonces, note usted, hermano, mire hasta dónde se mete. Esto es como meterse, como decimos coloquialmente, meterse al rancho. Entonces, no solamente vean las cosas externas, ¿cierto? Las virtudes que tienen que ver con el diario vivir del líder, sino que inspeccionen bien cómo son en la casa. Y si de manera objetiva los de la casa son los que realmente pueden dar fe de cómo es el varón en la casa, cómo es la mujer en la casa,
¿Cómo son los jóvenes en la casa? Son los del círculo de la familia. Algún líder enseñando decía, si usted quiere conocer cómo es el pastor, decía él, yo quiero conocer cómo es usted, denle 10 minutos para hablar con sus hijos. Y eso será suficiente para ellos saber qué clase de pastor es usted. O denle 10 minutos para hablar con su esposa. Suficiente para saber qué clase de esposo es usted. Y viceversa, ¿no? Viceversa también. ¿Por qué? Porque realmente los que conviven con los líderes son los de su propia casa. Y por eso la exigencia que gobiernen en su casa. Es decir, que sea ejemplo en todo. No en algunas áreas, no solamente en ser responsable económicamente, no, en todas las áreas. En ser ejemplo en lo moral, como siervo de Dios en su carácter, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cómo yo quiero exigirle a mis hijos que vengan a la iglesia cuando yo no vengo a la iglesia? ¿Cómo exigirle a mis hijos que oren cuando yo no oro en la casa? ¿Cómo exigirle a mis hijos, a mi familia, que lea la Biblia cuando nunca me ven leyéndola ni estudiando? Entonces, ¿dónde está la ejemplo? Alabado sea el Señor. Entonces, el líder, hermano, esto es muy importante. Por eso, a lo largo de los años, y cuando aparece un predicador por ahí así, de momento, y que no habla de su familia, no habla de su esposa, no habla, eso a mí en lo personal me crea cierta sospecha. ¿Sí? Está bien que sean solteros, pero cuando ya son maduritos, ¿no? Ya entrando a los 40, 50, y usted los ve que andan solos para todos lados, y como que no le rinde cuenta a nadie y no hablan nunca de su esposa, de su hogar, de sus hijos. Una cosa es que haya quedado viudo, eso es otra cosa. Pero el hecho de no hablar de su familia es porque, ¿qué tiene que esconder, hermano? ¿Me hago entender, hermano? O sea, lo más normal es que cuando uno tiene la bendición de salir a otro lugar y le da la oportunidad de predicar, pues al menos el saludo de la esposa y los hijos. ¿Cierto? Para dejar de entrada que uno es un hombre de familia. Que ni soy viudo, ni soy recasado, ni nada de estas cosas, ni separado. No. ¿Por qué? Porque es que son requisitos morales que se le exigen a los líderes de los predicadores. Alabado sea el Señor. Hay situaciones, lógicamente, ya muy extremas que se les tiene que dar un trato justo, pero en términos generales el predicador, el pastor tiene que ser un hombre de familia. Por eso la exigencia que gobierna en su casa. En ninguna manera la exigencia digamos que no deja muchas posibilidades para que un pastor sea soltero. No que no pueda ser pastor, no, sí lo puede ser. Pero todos los requisitos apuntan a salvaguardar la integridad de ese pastor. Y para hacer un buen ejercicio pastoral, hermanos, sin lugar a dudas necesita ser un hombre de familia. No es igual que un soltero aconseje a un hogar que está pasando situaciones difíciles porque no tiene la experiencia de ser esposo ni de ser padre. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces, por eso el celibato de la Iglesia Católica, eso no tiene presentación. En ningún momento la Biblia nos habla de que el pastor, de alguna manera, debe ser soltero. Que lo pueden ser, sí, pero, lógicamente, con un cuidado milimétrico. Pero lo más aconsejable es que sea un hombre de familia. Por eso, lo que ya miramos, marido de una sola mujer. ¿Sí se da cuenta? No sé si
Si usted está siguiendo el hilo, pero ahí está, marido de una sola mujer. No dice, venga, si usted es solo o si usted le gusta estar solo. No, marido de una sola mujer. Porque es que ese es el escenario perfecto para hacer un buen ejercicio pastoral. Con un hogar, con una familia. La palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Exactamente. Bueno, de esto podríamos especular más y hablar más, pero se trata de abarcar el tema en esta noche. En el versículo 7, ahora quiero aquí hacer una salvedad, porque a veces la iglesia comete un abuso con la familia pastoral y sobre todo con los hijos, porque la iglesia quiere ver a los hijos del pastor como si fueran el pastor mismo, y eso es un error craso, porque finalmente quien ha recibido el llamado es el pastor, no los hijos, a menos de que cuando ya ellos vayan creciendo yo lo llame ministerio. Eso ya es otro caso aparte. Pero la iglesia no puede, hermano, de ninguna manera exigir a los hijos que se comporten igual que el pastor. Porque la relación con Dios es personal. Yo no puedo obligar a mis hijos a que ellos se comporten como yo, ni que sean el clon mío. No, ellos tienen su propia experiencia. Dios habrá tenido o habrá de tener algún trato con cada uno de ellos, como lo hizo conmigo en su momento, pero a veces la iglesia le exige demasiado a los hijos de los pastores. Y eso en el pasado, hermano, en el pasado hizo demasiado daño a los hijos de los pastores, porque era el tema de la mañana, de la tarde y de la noche, el hijo del pastor. Y no lo podían ver haciendo cualquier cosa, porque y es el hijo del pastor, y es el hijo del pastor. Es decir, no le perdonaban ni media al hijo del pastor, como si él fuera el pastor. Entonces, eso hay que corregirlo. Y lógicamente a mí en lo personal me dio resultado, porque cuando yo llegué a la iglesia de la Reliquia, mi hijo mayor tenía un año tenía. Y de entrada le dije a los hermanos, mira, aquí el pastor soy yo y mi esposa. Mi niño es un niño como común y corriente. No vaya a pensar que ese es un angelito y que se sienta y se queda como una estatua. Ustedes lo van a ver corriendo como corren todos los niños. Así que lo único que les pido es que le tengan paciencia y me lo hagan. Y gracias a Dios no sufrí por ese lado. Nacieron mis otros dos hijos y la iglesia me los quiso, me los respetó y todavía me los quiere. Porque eso hay que enseñarlo, eso hay que corregirlo. No puede permitir, hermano, que la iglesia maltrate a nuestros hijos de manera psicológica y a veces hasta verbal. Mire, error que cometieron muchos pastores fue que frente a la queja de un hermano hacia su hijo, ahí en presencia de los hermanos lo castigaban. Eso es un error gravísimo, es un daño que se le hace a esa criatura, porque le creen más a lo que dicen los hermanos que a lo que realmente pasa. ¿Sí me va a entender, hermano? Son temas que hay que tratar a profundidad para corregir muchas cosas. Bien, simplemente quería hacer esa salvedad. En 1.7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio de los de afuera. Debe ser respetado entre los no creyentes, dice la versión popular. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. La nueva versión internacional. Entonces, mire por dónde va el tema, hermano. Que es muy importante saber qué piensan los demás del líder, del pastor. Si bien es cierto, uno se gana el cariño, el respeto, el aprecio de los hermanos de la iglesia.
Y en un ejercicio de esta naturaleza, pues la gente no se va a expresar lo mejor de nosotros. Pero quienes realmente darán un buen juicio al respecto serán los que viven a nuestro lado, los compañeros del trabajo. ¿Ven? Los que hacen parte de la comunidad donde yo vivo. Ellos realmente sí van a ver quién soy yo. Y de manera objetiva y justa darán un buen o un mal testimonio nuestro. Decía un líder de una misión que cuando él llegaba a visitar una iglesia, hacía la tarea. 2 cuadras a la redonda, le preguntaba a uno y al otro, y, venga, ¿y cómo es el pastor allí? Y esto y lo otro. Cuando ya llegaba donde el pastor, ya tenía cierta referencia de lo que pensaba la gente de afuera. ¿Okay? Y eso, si se aplicara hoy, yo no sé cuántos pasaríamos la prueba. Pero se supone que deberíamos todos pasar la prueba. Entonces, si hay algo que tenemos que nosotros cuidar con mucha dedicación en nuestro testimonio hacia los que no conocen. Por eso, todo lo anterior es aplicable aquí. Hay que ser pacífico, amable, que no me vean que yo solamente pienso en dinero y en dinero y en dinero. Y todo lo anterior que ya hemos hablado. Porque eso es lo que realmente le estamos proyectando a la gente que no va a la iglesia. ¿Está claro, hermanos? Bueno. ¿Qué más sigue diciendo? A ver. En Tito 1:8, que es el pasaje paralelo, dice que sea amante de lo bueno. La versión popular dice que sea un hombre de bien. La nueva versión internacional dice que sea amigo del bien. Y Pablo, en las recomendaciones que hace a la carta a los romanos, dice que venzamos con el bien el mal. Que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Entonces, ¿qué será ser amante de lo bueno? Creo que está claro ahí el concepto, ser amante de lo que es bueno. Y entonces cabe preguntarnos aquí qué es bueno. Si yo les pregunto a ustedes qué es bueno, ¿ustedes qué me responderían? ¿Qué es bueno? Pues todo lo bueno. Todo lo que no es malo. Todo lo que no es pecaminoso. Todo lo que no haga daño. Todo es bueno. Es bueno orar, es bueno leer la Biblia, es bueno esto, es bueno aquello, es bueno ser responsable, es bueno ser trabajador, ser diligente. Alabamos al Señor, no esperar que todo nos lo dé masticadito, no, hay que ser diligente. Todo eso es bueno. Ser cumplidor de sus deberes, ser responsable con, valga la redundancia, con las responsabilidades que tenemos. Eso es bueno. ¿Eh? Lo bueno es ser íntegro, lo bueno es ser justo, lo bueno es ser amable, lo bueno es ser apacible. Todo eso. Entonces, mire que aquí hace énfasis en eso, y que seamos amantes, que amemos lo bueno. Bueno, sigamos. En Tito 1:8 el mismo dice que sea justo. Justo. Y ser justo está relacionado con andar, con amar lo bueno y con lo que sigue siendo santo. Es decir, que ser justo nos habla de una justicia práctica. Miren, mis hermanos, que a veces las cosas pequeñas a veces somos injustos. A veces, como tratamos a las personas, podemos estar cruzando la raya de ser injustos.
Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero de pronto en alguna situación de esas, usted luego dice, oiga, yo no debía haberle dicho lo que le dije de la manera como se lo dije, porque le hizo daño, lo ofendí, lo herí, lo maltraté, y eso es ser muy injusto. Somos injustos cuando no reconocemos lo que los demás hacen. Cuando yo como pastor me doy toda la gloria para mí, cuando el resultado de lo que yo estoy disfrutando es consecuencia del trabajo de mucha gente en la iglesia. Entonces la justicia a mí me lleva siempre a reconocer lo poco, lo mucho que hacen los demás. Siempre he dicho que hay trabajos que son trabajos sucios, que no todos los hacen, pero que hacen la diferencia en muchos casos. Y eso es justo reconocer. Entonces, el líder, el predicador, tiene que ser justo en todas las proporciones y en todos los escenarios. Si a la hora de juzgar un caso yo tengo que ser justo, no que porque aquel me cae bien, entonces voy a ser imparcial. O voy a ser parcial, que es el término más correcto ahí. ¿Sí? Entonces voy a inclinar la balanza hacia allá porque este es mi amigo, este es mi mancorda. No. Entonces a la hora de juzgar un caso uno tiene que ser justo, equilibrado. Bueno, este tema es bastante amplio también, hermano, la justicia, de la que a veces se abusa tanto en medio de la iglesia y en medio del campo de los pastores. Mi hermano querido, hemos conocido demasiados casos donde se han cometido injusticias con los pastores que dieron su vida y entregaron muchos años de su vida al trabajo y ni siquiera un reconocimiento de eso. Cuando ya no le sirven las misiones, cuando ya está viejo, canoso, sin dientes, ya no tiene fuerzas, lo sacan como un perro, ¿no? Y ponen a otro más joven para que produzca. En eso se ha convertido, en muchas misiones se comete este tipo de injusticias. Y a veces no les interesa la suerte de quienes han trabajado tanto. Bien. Ahí en Tito 1:8 también habla de ser santo. Yo creo que este término es bastante familiar para usted y para mí. Pero simplemente dar una idea aquí. La santidad tiene que ver con una vida separada del pecado, en términos generales. Ser santo es llevar una vida separada del pecado. De hecho, la santidad en su significado es separado de y dedicado a. Es decir, separado del mundo y dedicado a Dios. Ese es el término santidad. Entonces, ser santo es llevar una vida separada del pecado. Mire la demanda. Por eso vuelvo y digo, hermano, o sea, el líder allá secular, el líder mundano, no importa cómo viva, lo importante es que ejerza bien su liderazgo. Usted le dio un paro cardíaco, no le interesa si el cardiólogo es borracho, sin vergüenza, a usted no le importa. A usted lo que le importa es que lo intervenga y tiene que operarlo, lo opere y le salve la vida. Pero el pastor no. Usted va a buscar un abogado, lo que a usted le interesa es que el abogado sea bueno y lo saque del pleito que tiene. Si tiene dos mujeres, el problema de él. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces el líder secular no se le exige estos estándares morales, pero al líder cristiano sí. Y si hay algo que inmediatamente le resta credibilidad y autoridad al líder cristiano, es su vida moral. Cuando está en situaciones por ahí comprometedoras, con el sexo opuesto, en fin, etc., esto, hermano, le quita autoridad, le quita respeto, le quita confianza. Es decir, que ese es el comienzo del final del pastor. En términos prácticos, en términos bíblicos. Hoy por hoy, hermano,
¿qué hacen las misiones para tapar los pecados? Si el pastor cayó, le fue infiel a la esposa, simplemente lo traslada y ya tapan el pecado. En la mayoría de los casos, como muchos pastores son independientes, aquí no tienen cuenta. Entonces simplemente mismo se trata de tapar el pecado, como que la cosa no pasó aquí nada. Pero la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que no hay nada oculto que no sea revelado. Más temprano que tarde sale la bomba. Sale la bomba. Bien. Y terminamos con el último ahí. En el capítulo 3 ahí de Timoteo, versículo 6 dice que no sea un neófito, no sea que padeciéndose caiga en la condenación del diablo. Las versiones, vamos a decirle, coinciden en que no debe ser un recién convertido. Una persona neófita es una persona nueva, inexperta. Entonces no puede ser un recién convertido. Yo no sé cuál es el afán que existe hoy en reclutar predicadores y pastores. Y entonces, apenas le ven algo de chispa al que está viniendo de poco, de una vez quieren reclutarlo y hacerlo la líder. No, esto es un proceso, como hablamos en algún momento en este tema. No, esto es un proceso, hermano. Nadie se hace líder de la noche a la mañana, nadie se hace pastor de la noche a la mañana. La gente cree que esto es fácil. La gente cree que esto es fácil, no, sacar un local en la piel, poner una silla y ya se llena. No, mi hermano querido, esto no es así de fácil como a muchos les parece y como muchos creen. En el mejor de los casos nos ha costado llegar a donde estamos. Si bien es cierto, hay algunos por ahí que aparecen y se saltan los procesos y ya en 1 o 2 años ya son pastores y hasta apóstoles. Pero vaya a ver su vida, vaya a ver la experiencia que tienen, vaya a ver su bagaje que tienen como cristianos. No los representa. Entonces, el pastor tiene que ser una persona experimentada. De hecho, dentro de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, dice que tienen que ser sufrido. El pastor tiene que ser sufrido, es decir, que tiene que haber pasado por procesos, tiene que haber pasado por todos esos escenarios donde la fe es puesta a prueba, donde la paciencia es puesta a prueba, donde la santidad es puesta a prueba, donde la integridad es puesta a prueba, donde se prueba el corazón en el tema del dinero. Porque una cosa es hablar de dinero cuando no lo hay, otra cosa es hablar de dinero cuando lo hay. ¿Sí me va a entender? El que no tiene, pues dice, no, yo no amo el dinero, ¿qué tal? Pero cuando de pronto la vida le permite saborear el dinero, entonces como que cambia de parecer. Entonces el líder, el pastor, siendo más concreto, el pastor tiene que aprender a haber sorteado todos estos escenarios para formar su carácter como líder. Esto no es de la noche a la mañana. Y se tiene que calificar y tener en cuenta todos estos requisitos, que son requisitos. Dice, ¿qué es lo que dice ahí? Requisitos de los obispos. No dice, son opciones, ténganlas ahí como una opción, no, son requisitos. Y usted sabe que es un requisito, ¿cierto? Te va a una empresa y le dice, estos son los requisitos. Si le falta uno, no califica. Tiene que llegar todos los requisitos. ¿Sí me va a entender, hermano? Sé que esto no es tan fácil como muchos creen. Esto es soplar y hacer botellas, como dice coloquialmente por ahí el dicho. No, entonces requiere de tiempo, hermano, de tiempo, de experiencia, de que el pastor se dé para que Dios lo forje, lo trate, lo procese, y que en medio de todo el proceso aprenda
Y lógicamente también tiene que ver con la parte intelectual. No es solamente tener el carácter del líder, sino también tener conocimiento. Me hago entender, hermano, tienen que conocer la Biblia, tienen que saber teología, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a profundizar en la Escritura, porque ¿cómo va a predicar y de qué va a predicar? Hoy la generación que tenemos es una generación que nos demanda profundización, que nos demanda que el orador, en este caso el predicador, sea profundo, porque la gente está muy familiarizada con el conocimiento. Entonces el pastor tiene que esforzarse en cada día, aumentar su conocimiento del Señor y de las Escrituras. Bueno, hermano, creo que hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver de este tema. Gloria al Señor. ¿Podemos apagar? Gloria al Señor. Aleluya.